global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry. I remember thinking that it was very strange that humans, who are an animal species, among others, could be capable of changing the Earth's climate. And if it was really happening, we wouldn't be talking about anything else or going on. But no one ever talked about it. Now. Climate change. Climate change. Climate change. And the problem seems to be getting worse and worse and worse. The truth is, the more I've learned about this issue and everything that contributes to the problem, the more I realize how much I don't know. Oh my God! Look at how violent that is. Paradise that has been degraded and destroyed. We're knowingly doing this. I just want to know how far we've gone and if there's anything we can do to stop it. Mucho. Sí, me preocupa. Sí. Estamos viendo que últimamente se están produciendo muchas catástrofes y muchas cosas que no ocurrían antes. Sí, estoy muy consciente de todo eso, es algo que me importa mucho. La importancia me preocupa, no hago mucho al respecto, pero sí es un tema, uno de los grandes desafíos de la humanidad para los próximos años. Le doy importancia al cambio climático, me parece que nos estamos dando cuenta ahora del efecto del cambio climático que ya viene hace mucho tiempo. Para cuidar el medio ambiente hago coladrillos. El tema de las bolsas de supermercado no uso, llevo las mías, trato de separar la basura. No tiro la basura a la calle, los plásticos van los plásticos. Cosas tipo muy chicas, por ejemplo, cuando voy a McDonald's y no me pido la pajita, por ejemplo. Hago poco, en realidad. Sí, ya cambié, uso mucho más la bicicleta que el auto para tramos medios y cortos, que antes normalmente usaba o el auto o el colectivo. Trato de consumir los menos productos plásticos posibles, bolsas de polietileno, cuando voy a un lado y me las ofrecen no las uso. Todo lo que sea vasos plásticos, etcétera, también trato de no usarlos y bueno. Uno encuentra a veces muchas trabas porque los que te rodean no lo hacen, entonces es como que parece que lo poco que hace uno no alcanza. Y la costumbre es la dificultad más grande. No me gusta cambiar mucho mi costumbre. Reciclo todo lo que puedo, pero podría hacer más. Pajitas, en McDonald's uso todas las pajitas. Que no estamos bien informados y no tenemos real noción del impacto que tienen esos cambios que no estamos haciendo, y me incluyo. No entendemos todo lo que genera. Y que no tengo claro qué situación práctica ayudaría al medio ambiente que yo haga mi rutina. Si lo tengo claro y alguien me lo explica, lo pondría en práctica. Más o menos. No, cada vez me entero un poco más, pero estaría bueno saber un poco más. No, necesitaría más información porque pues soy muy chico. Medianamente informada. No, me considero una persona informada, me falta bastante más información. Sí, creo que aprendí este tema en el colegio porque tuvimos un proyecto y, por ejemplo, un día fuimos al C11, que es una planta de reciclaje. Habla así de respetar la fauna, de respetar el ambiente, pero ¿cuáles son las actitudes frente a la fauna, frente al ambiente, cuando están? Porque de la boca para afuera y en las redes sociales todos ponemos like, todo lindo, todo bárbaro, pero cuando estamos nosotros frente a un animal o en un ambiente o cotidianamente en nuestra localidad, como yo te decía, la basura no es un problema que sea puntualmente de un lugar. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Para mí la base fundamental es la educación, la concientización, pero tenemos que concientizar a la población, pero fundamentalmente a los funcionarios de turno y posibles funcionarios. Dentro de todo el porcentaje que le podrías dar al ambiente, ¿sentís que le estás dando el 100% de ese porcentaje? No, podría darle más.
Ore Almas. Que tengan representación en el Consejo o que no tengan, muchachos, esto como está diciendo es muy serio y muy grave. Es muy grave. ¿Por qué no ponemos de acuerdo, firmamos un acta de compromiso y llevamos esto adelante? O sea que el cambio es loquísimo, porque el cambio, entonces, en este caso, no vendría del lado del Estado, sino de los ciudadanos. Ok. Reiteramos, descubren la fórmula del cambio, unirse. Lo político a veces es más declamatorio que efectivo. Vos sabés bien que hay organizaciones, ONG o lo que fuera, que declaman. Nosotros estamos a favor de tal cosa. Ahora, cuando la llevas al territorio y a tener que apretar al político de turno o al partido político, o a la facción que sea, para que tome cartas en el asunto realmente, y ahí flaquean. Es un buen punto, o sea, somos pocas las organizaciones que, más allá de concientizar, declarar, informar o hacer estudios, realmente nos paramos enfrente de los políticos y denunciamos formalmente, hacemos una acción de amparo, entre otros, pero no lo hacen. No. O no cuentan con los medios. En el día en que los jóvenes se movilizan por el cambio climático, él como uno más, generando el espíritu, está con ustedes para decir que sí se puede. Que hoy estamos movilizados por algo muy importante, muy importante. Está bueno que toda esa energía que tienen estemos canalizando en algo que cuando hablamos de que la política tiene que estar siempre pensando a partir de cómo cuidar a la gente. Hoy hay un tema que nos preocupa, que nos ocupa a todos, transversalmente, globalmente, que es el cambio climático y todas las cosas que están sucediendo a partir del cambio climático. Justo ayer fui a visitar Volcán, este pequeño pueblo de Jujuy que hace un par de años amaneció debajo de las piedras y el barro. Y son esas cosas que, bueno, que cada vez se producen con más frecuencia y que nos obligan a pensar en algo que estamos haciendo mal y nos están pasando la cuenta. Principalmente que se viene haciendo mal hace mucho tiempo, pero que no se tenía conciencia de todo eso. Pero ahora sí, en este mundo globalizado, en este mundo que con estos aparatitos que me están filmando nos conectan inmediatamente con todo el mundo, hace que sepamos y tengamos que asumir responsabilidades y consecuencias de lo que está sucediendo. Se me va a agarrar la bufanda. Yo quiero decirles que cuentan conmigo, porque de esto aprendí. Está bien, porque si no siempre estamos hablando de lo que hicimos mal hacia atrás, por lo que felicito a esta instancia y me alegra muchísimo que suceda. Siento que estoy hablando con mis amigos, todas caras conocidas, y un par de diputados que les interesa este tema porque evidentemente lo han promovido a través de distintos proyectos de ley, y otros sectores que estamos permanentemente conversando, nos sentamos cotidianamente en mesas individuales o colectivas. O sea que en realidad estamos conversando entre nosotros sobre un tema que no es tan delicado, simplemente tenemos que ver cómo queremos hacer para que suceda. Como decía recién Brenda, es el mundo que se viene, el ambiente es parte de ese mundo, hay tres patas, la social, la económica, la ambiental. La ambiental nunca se tuvo en cuenta, es momento de ponerla en la mesa. La económica siempre se tuvo en cuenta porque estamos en crisis total, hay 700 millones de teorías, no sé quién tiene la mejor, porque evidentemente tampoco funcionó. La social, estamos en crisis total en toda Latinoamérica, y en Argentina, depende del estudio que agarre, tenemos, no sé, 40% de pobreza, 50% de pobreza. O sea que
para cualquiera de las patas estamos en crisis. Quizás el tema no es solo el plástico, es ver qué queremos hacer como sociedad, como mundo, como humanidad, como países, como comunidad, para empezar a hacer que las cosas sucedan. Ayer, objetivamente, para los que no estuvieron, había 3 comisiones al mismo tiempo en diputados que iban de una a otra. O sea, el país se define cara a cara, se ven las personas que toman las decisiones del país un ratito, que ni siquiera se escuchan, porque mientras están hablando, como estoy hablando yo, las personas que venían están escuchando, que no son ustedes porque lo conozco de memoria, se están hablando entre ellos, o sea, ni siquiera se escucha cuando hay que escuchar. Y en un segundo se toman las decisiones, y además se bardean, se critican, y las decisiones no las toman en base al papel, sino a, no sé, a la chicana, a si esto vamos a poder sacar la foto y hacer que sea parte de la campaña, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vengo a decir, quizás como segunda persona, es que, ya que nos vamos a hablar entre todos, tratemos de ser francos. Datos sobre plástico, supongo que tenemos 100.000 millones para aportar, 100.000. Estamos en un momento de transición y lo que quizás me parecería interesante aportar, quizás no les parece interesante, pero ya que tengo el micrófono lo digo, es que esta ley puede ser la punta de lanza y el ejemplo para la transición, para lo que en algún momento vamos a tener que empezar a hacer, no solo con el plástico, sino con un montón de otros materiales o productos, digamos, que hoy no se mencionan en la ley. El mundo está cambiando. La economía ya no se basa todo en consumo y producción, porque cada vez hay más personas, como yo por ejemplo, que tengo el mismo par de pantalones desde 7 años. Eso quiere decir que va a disminuir el consumo. Cuando la gente empiece a decir, che, no necesito tantas cosas. Buenas, ¿cómo están? Bueno, para analizar un poco la cuestión de la crisis climática actual desde un lado sociológico, creo que lo más interesante es pensar que estamos realmente frente a una crisis climática y biológica que está poniendo en jaque la supervivencia, por un lado, de muchas especies, que hoy en día muchas ya están empezando a extinguirse, y desde un lado una crisis climática, un impacto sobre muchas cuestiones de supervivencia o de impacto ambiental y social que son cada vez mayores. Y creo que desde la visión sociológica es interesante que la humanidad todavía no hace cuenta de la gravedad del asunto. Seguimos muchos inmersos y nos es difícil transformarnos a la velocidad necesaria para efectivamente llegar a los resultados necesarios para hacerle frente, para contrarrestar, para resolver el problema que nos aqueja a todos. Y si lo vamos a lograr a tiempo o no, dependerá mucho de cómo nos desarrollemos a un nivel colectivo y cómo nos desarrollemos a un nivel individual. Individualmente podemos hacer muchos cambios y a nivel colectivo también, y todos aquellos son necesarios para que efectivamente lleguemos a tiempo a resolver esta cuestión. En caso de no resolverlo, efectivamente los impactos, digamos, los problemas serán cada vez más graves y veremos también cada vez más cercana la posibilidad de la extinción de la especie humana, y sería la primera vez que una especie pone en extinción a su propia especie. Se puede tomar como una cuestión muy simple o una cuestión muy compleja. La ansiedad en este caso para mí no tendría mucho sentido. Lo que tiene sentido es simplemente ponernos a trabajar para resolverlo. Creo también que tiene que ver con una cuestión de desarrollo espiritual de la humanidad, que implica que podemos trascender las inseguridades de construirnos socialmente para que efectivamente perdamos muchos de los miedos que hoy nos aquejan, que creo que son los que hacen que construyamos un sistema que nos está a punto de destruir a nosotros mismos.